no era un hombre de guerra, sino uno de silencio. En un mundo donde las palabras son armas y los gritos son batallas, él eligió el manto de la calma. Envuelto en la penumbra de sus propios pensamientos, se enfrentaba a una traición, cuyo eco resonaba más fuerte en el silencio que en cualquier alarido desgarrador. Parecía un rey silencioso en un reino de sombras, donde la traición se derramaba como un río subterráneo bajo el suelo inestable de una aparente calma familiar. En este escenario, él era la figura imperturbable, una sombra que se movía con determinación silenciosa, cargando el peso de una traición turbia, que aunque invisible se sentía como un vendaval helado en una noche de invierno. ¿Por qué eligió el silencio? La pregunta se desliza como el filo de una navaja, con una respuesta que se esconde detrás de una mente calculadora, donde la venganza se trenza, no desde la rabia intempestiva, sino desde una estrategia fría y medida. Mientras otros confunden el mutismo con la debilidad, hay poderosos como él que hacen de ese silencio un arma letal, esperando pacientemente el momento exacto para desenvainar el golpe final. El revés cuidadosamente orquestado que tiene la habilidad de borrarlo todo. Ella, el arquitecto del desengaño, creía que su quietud era la suma de su derrota, no comprendiendo que algunos reyes no rugen, esperan y luego borran. Examina la oscuridad que se filtra en las vidas como un aguijón envenenado. La noche se arrastra con una tenacidad ingobernable, coloreando las horas con una penumbra que solo puede ser desafiada por aquellos quienes eligen coraje sobre cobardía. En este universo de traiciones silenciosas, el infractor danza en la frontera del abismo satisfecho, con la falsa esperanza de que sus maquinaciones quedarán impunes. No saben que hay quienes crecen más agudos en las sombras que en la luz del día. Es en estos resquicios de oscuridad donde él encuentra su fortaleza, donde el silencio se convierte en su aliado, esperando pacientemente hasta que el momento sea maduro para la retribución. Porque el arma más peligrosa no siempre es el grito de guerra, sino el murmullo ensordecedor del desquite calculado, susurrando lentamente en la noche. Esta es la paradoja de vender una queja: se requiere de más quietud que de ira, más paciencia que ímpetu. Es el juego de las sombras que no se apresura sino que acecha. Ella lo veía pero apenas lo comprendía, y mientras sus expectativas quedaban atrapadas en el engaño de la certeza, él tejía un camino de retorno, un sendero que finalmente revela aquello que yace oculto bajo la superficie. La oscuridad que los envolvía era engañosa. No todos pueden descifrar los secretos que alberga el mundo sombrío. Ella creía que era un acuerdo tácito de sometimiento, no sabiendo que a veces se necesita de la pulmonía del silencio para soldar los fragmentos rotos de un corazón tal vez roto, pero indudablemente resuelto. Así, cuando la tormenta se avecina y las sombras se alargan con su llegada, es en ese instante preciso que algunos reyes despiertan, sin fanfarrias, sin aspavientos, solo esperan. Y entonces borran, dejando solo el murmullo del viento como única testigo de su grandiosa tregua con el desquite. El sonido constante del goteo se mezclaba con la tranquilidad de una mañana más. Tal vez era la manifestación de algo más que un simple problema en las cañerías, pero en la rutina diaria de la protagonista, la filtración parecía tan inocente como cualquier otro inconveniente doméstico. Sin embargo, a veces, aquellos detalles que parecían mundanos son precisamente las grietas por las que se filtra lo inesperado, entrando en nuestras vidas con un paso tan silencioso como una sombra deslizándose por el suelo. Michael, un hijo con ojos que prometen el futuro y un encanto juvenil, sugirió algo curioso: contratar a un nuevo fontanero, en lugar de llamar nuevamente a la empresa que había proporcionado servicios antes. Tal vez alguien nuevo pueda ofrecer una solución diferente, había dicho con un tono despreocupado. Y aunque la sugerencia parecía inocua, un destello de duda cruzó su conciencia. A veces las semillas de la sospecha germinan en el suelo fértil de lo inesperado. La intuición de una madre no conoce de razones, solo de sensaciones, y esa pequeña recomendación se quedó flotando, aguardando su propio momento de florecer en la mente de ella. Cuando Manuel llegó, la atmósfera cambió. Con la destreza de quien está acostumbrado a desentrañar la maraña de problemas ocultos tras paredes firmes, comenzó su labor sin más dilación, pero lo que él habría de descubrir iba más allá del alcance de sus herramientas habituales. Desenmascarar un dispositivo inusual conectado al sistema de ventilación era una tarea que requería no solo habilidad técnica, sino un ojo agudo y tal vez
un corazón con palpitaciones seguras y compasivas. Este dispositivo había sido instalado cuidadosamente, con la intención no solo de ocultarlo a simple vista, sino de redactar una sinfonía sutil de destrucción desde las sombras más profundas del hogar. Manuel, con el tacto de un confidente y la urgencia de un mensajero que porta noticias difíciles, se acercó a la protagonista para revelarle lo que había encontrado. La gravedad de la situación cayó sobre ella como un puño cerrado de hielo y fuego. Era una mezcla de incredulidad y un terror subterráneo que tambaleaba las columnas de seguridad que había construido a lo largo de los años. En sus ojos brilló un destello de decisión. Con la compostura que se forja solo en circunstancias extremas, escuchó la recomendación de Manuel de abandonar la casa temporalmente. Aquello iba contra todas las fibras de su ser, pero la inminente amenaza era real. Esa seguridad tangente de lo que conocemos frente a la idea de que sus hijos, aquellos en quienes depositó su amor y esperanzas, pudieran estar involucrados, creó una implosión emocional que zumbaba en sus oídos. Con pasos apresurados y firmes, dejó su hogar llevándose consigo solo lo esencial. La vida misma parecía hilvanar un tapiz que zigzagueaba entre la traición y la supervivencia. En ese momento, el hogar que había construido sobre la roca sólida del amor familiar se transformó en un terreno movedizo de sospechas y dilemas éticos. Mientras se refugiaba en el templo impersonal de un hotel, la tormentosa realidad de su situación la envolvía. La posibilidad de que sus propios hijos fueran los catalizadores de tal infamia añadía una capa de dolor que quemaba con intensidad. Todavía resonaban ecos en su mente sobre las historias que alguna vez leyó de familias divididas de traiciones en modos más literarios que reales. Pero ahora, esas narrativas dejaban de parecer un recuerdo lejano y se entretejían en la textura rugosa de su propia vida. Y así, mientras Manuel regresaba a casa armado con la determinación de un aliado improbable que había aparecido en el momento justo, la incertidumbre de lo que encontraría sobre la conversación entre sus hijos se mezclaba con una creciente sensación de realización. Las sombras del pasado y del futuro se mezclaban creando un crepúsculo emocional donde las decisiones afiladas habrían de recortarse contra el cielo gris, cada implicación esencialmente redefiniendo el significado de familia, traición, justicia. En la antesala de los imprevistos solo quedaba la espera. El encuentro con Manuel el fontanero parecía ser un remedio a un mal menor dentro de un mar de incertidumbres y sospechas. Para la protagonista, la presencia de Manuel era una interrupción momentánea de su tormentosa realidad, ofreciendo una solución a un problema que en ese momento parecía insignificante, comparado con el eco de traición que resonaba en su hogar. Manuel no era solo un fontanero común. Su mirada aguda y su manera de observar detalladamente cada rincón hablaban de una sabiduría construida a través de años de lidiar con lo inesperado. No sabía entonces que el tranquilo fontanero era un aliado inesperado en el entorno cada vez más turbio que la rodeaba. Mientras Manuel se adentraba en la casa ostensiblemente para revisar la filtración, se movía con la observación cuidadosa de un detective encubierto. Tal vez impulsado por una intuición casi preternatural, su atención fue atraída hacia algo más oscuro que un problema de fontanería. En su inspección, Manuel notó una anomalía en el sistema de ventilación, un descubrimiento que se convertiría en la clave para desentrañar el entramado esquema que se había tejido a su alrededor. Este detalle tan pequeño y aparentemente insignificante cobró una nueva dimensión cuando Manuel comprendió que lo que había encontrado no debía estar allí. Sin embargo, aún sin revelarlo inmediatamente, su semblante cambió, una confirmación de que lo que parecía ser la solución a un problema menor podría ser en realidad la punta de un iceberg mucho más siniestro. La protagonista, ajena aún a la gravedad del descubrimiento que Manuel había hecho, lo observaba con una mezcla de aprehensión y esperanza. La rutina que se había vuelto su ancla estaba ahora hecha pedazos, flotando sin rumbo en un mar de incertidumbre y sospecha. Manuel, siendo mucho más que un simple reparador de tuberías, no dejó que su rostro traicionara el perturbador hallazgo mientras se preparaba para plantearlo de la manera menos alarmante posible. Su decisión de guardar el descubrimiento momentáneamente era estratégica. Su mente trabajaba para evaluar el mejor curso de acción en una situación potencialmente explosiva.
Bajo el pretexto de regresar más tarde por piezas adicionales, Manuel se retiró dejando una promesa velada de volver con soluciones. Una moderada sensación de resolución emergió momentáneamente para la protagonista, que aún no sabía los detalles del oscuro secreto que había sido revelado entre las sombras de su hogar. Sin embargo, Manuel cargaba con él el peso de un descubrimiento potencialmente devastador. Sabía que su papel no era simplemente reparar, sino proteger. Dotado de un sentido innato de justicia, entendía que revelar la verdad era una tarea que requería delicadeza y precisión. La decisión de actuar con prudencia, recopilando pruebas antes de actuar, definió el curso de los eventos que seguirían. En ese pequeño espacio de tiempo entre su descubrimiento y la revelación inevitable, Manuel se convirtió en la encarnación de la justicia silenciosa. Su plan se cristianizó en un sutil acto de equilibrio entre el deber y la protección del bienestar de la persona, que hasta entonces había considerado una clienta y que pronto se convertiría en mucho más que eso. Así, el mundo de la protagonista ni siquiera se había acercado a la calma, mientras la percepción del entorno seguro que una vez había conocido continuaba desmoronándose. Se aferraba a la frágil esperanza de que lo que se estaba desentrañando no fuera tan siniestro como comenzaba a parecer. Sin embargo, en las sombras, la figura del fontanero trabajaba incansablemente enfocado en salvar lo que quedaba de la integridad de un hogar cuya esencia había sido radicalmente comprometida. Pero Manuel sabía que no podía guardar el secreto por mucho tiempo. El ritmo de los eventos estaba destinado a acelerarse, y el juego precario en el que se habían embarcado no permitía pausas prolongadas. Pensó en la mejor manera de transmitir la gravedad de la situación y de impartir el conocimiento que podría potencialmente salvar una vida. En cada detalle que había observado, en cada acción que planeaba, residía la esencia de su pacto tácito por la verdad. Con una decisión calculada, Manuel sabía que su próxima visita a la casa no sería para simplemente atender a un goteo en el sistema de plomería atrapado entre su cotidianidad, sino para compartir un hallazgo que cambiaría irremediablemente el destino de su propietaria, ofreciendo un vistazo a un mundo de traición, donde era urgente y necesario revelar la oscuridad oculta tras cada esquina aparentemente segura. Manuel observaba el entorno cuidadosamente. El silencio resonaba en sus oídos como un eco inquietante. Aquel hogar que había visitado varias veces estaba lejos de ser el refugio seguro que su apariencia sugería. Mientras su mirada analizaba cada rincón del vestíbulo, sus pensamientos se centraban en un objetivo claro: proteger a la mujer que hasta hace poco era solo una clienta más. Las resonancias del temor no eran infundadas. Los descubrimientos recientes habían transformado una simple intervención técnica en una carrera contra el tiempo. En su última visita, mientras encontraba soluciones a las fugas de siempre, sus dedos tropezaron con algo fuera de lugar. Un dispositivo camuflado magistralmente que se extendía por los conductos de ventilación directo al dormitorio de la mujer reveló la cara oculta de una amenaza tangible. Era un sistema sofisticado diseñado para eludir la detección de los desprevenidos, una trampa perversa concebida con propósitos claramente maliciosos. Manuel comprendió de inmediato que la protagonista de esta historia estaba en peligro, y cada segundo contado desde ese hallazgo fue una fracción de tiempo que no podía desaprovechar. Tomó una decisión rápida e ineludible, cargada de todas las implicaciones que los futuros acontecimientos pudieran traer. Al saberse partícipe de un descubrimiento que podría cambiar el curso de vidas, contactó a la propietaria. La conversación fue directa, sin adornos ni mitigaciones. Le habló acerca de lo que había encontrado, pintándole un cuadro claro y lúgubre de las intenciones que latían tras la fachada cotidiana de su hogar. Era vital que comprendiera la gravedad del asunto, que cada instante en esa casa era una apuesta más en este retorcido juego de traiciones y engaños. La reacción de la mujer no fue inesperada. El pánico surgido de entender la magnitud del peligro tangible y cercano era palpable. Sin embargo, la incredulidad no tuvo cabida, pues Manuel lo había anticipado todo. Supo brindarle el soporte emocional necesario, aquel que solo una mente calmada admite en momentos de creciente desesperación. Ambos, en un compás de decisión colectiva, acordaron abandonar la casa. A veces, la protección implica renunciar a lo que se ha construido, sacrificando certezas conocidas por la opción única de sobrevivir y reconstruir en un lugar donde los ecos de un pasado venenoso no puedan alcanzar.
Las aceras parecían interminables mientras ella se alejaba de ese lugar con las pertenencias estrictamente necesarias a cuestas, y Manuel a su lado como un protector inesperado y leal. No quedaba tiempo para el sentimentalismo, lo que había visto excedía cualquier narrativa de traición familiar, y se adentraba en el terreno del intento de destrucción, orquestada por aquellos a quienes más amaba. En ese tránsito de perder, ganar, huir y recapitular la calle, se convirtió en el escenario de un escape existencial. A medida que se desplazaban hacia un refugio temporal, era inevitable reflexionar sobre los entresijos detrás del acto siniestro al que habían estado expuestos. Manuel profundizaba en los detalles del dispositivo, dándoles voz en la conversación que sostenían con apremio. No solo era un acto de malicia, requería además calibración técnica y conocimiento específico, lo cual añadía una capa de rusticidad helada al asunto. Mientras cruzaban cada esquina, el retumbar de sus pasos parecía sincronizar con la urgencia de recopilar pruebas antes de que cualquier acción legal pudiera proceder un plan meticuloso para documentar lo irrefutable. El hotel, un santuario mecánico y despersonalizado, les acogió temporalmente mientras planeaban los siguientes pasos. De ningún modo este periodo de incertidumbre carecería de reflexión profunda. La mujer repensó su rol de madre, cuestionó el amor que había invertido en sus hijos y se sumergió en una retrospección que buscaba raíces de estas acciones espeluznantes en el pasado. Mientras tanto, Manuel silenciosamente consolidaba un plan razonable, sabedor de que su intervención había transformado su vida de manera tan irrevocable como la ajena. El mundo ya no se vería igual. Cada gesto compartido con aquellos a quienes se confía ciegamente cargaría consigo nuevas interpretaciones. La reinvención ante el peligro se manifestaba con una claridad sin precedentes. Era preciso actuar con determinación, proteger el futuro y sentar las bases de una justicia tranquila pero determinada que asegurara que la revelación fuera completa, que el mal fuera expuesto bajo la luz inclemente de la verdad indiscutible y la valentía imperecedera ante el abismo moral. Con el descubrimiento aplastante detrás de ellos, la protagonista y Manuel se sentaban en la cama del hotel, aún incrédulos ante el abismo emocional que se había abierto bajo sus pies. La protagonista veía tambalearse el pilar de su existencia. La confianza en sus propios hijos ahora había implosionado, dejando una sombra de duda que parecía engullir todo a su paso. Manuel observaba esta devastación con la serenidad tensa de un observador eterno del desamor humano. Sabía que el camino sería largo y tortuoso, y que la persecución de justicia, aunque intelectualmente corroborada, traería consigo un costo emocional. Mientras la noche se consolidaba un manto de sombras y aleaciones nocturnas, ambos sabían que el tiempo nunca estaba completamente de su lado. Manuel se levantó articulando acciones precisas, recopilar imágenes de los dispositivos, hablar con especialistas y documentar cada interacción sospechosa que había presenciado. La protagonista, por otro lado, se vio obligada a confrontar las complejidades de una maternidad rota. Lejos de perseguir una indulgencia inalterable, se empujó hacia un análisis minucioso de cada cosa que había hecho, cada amor que había dado y cómo había sido fracturado por quienes más valoraba. A medida que la mañana se deslizaba lentamente en su conciencia, se desplegó un nuevo capítulo de revelaciones. Manuel regresó exitosamente con las pruebas en forma de fotos y notas, un dossier que resonaba con la firmeza gélida de la verdad convertida en evidencia. Sin embargo, lo que más perturbó no fue el descubrimiento físico, sino la conversación que había escuchado entre Michael y Linda. Se referían a un plan B, un reflejo siniestro de desesperación, que había emergido de las cenizas de lo que una vez fue una familia unida. El hotel se había convertido en un terreno de guerra mental, cada rincón, una madriguera de pensamientos y estrategias. Los hijos, esos mismos que una vez habían sido reflejos espléndidos de amor y proyección de futuro, ahora eran figuras distorsionadas por la codicia o el miedo. La protagonista comprendía que el sistema legal al que iban a recurrir no era simplemente un correctivo, era un portal hacia un nuevo orden social y emocional en el que tendría que reconstituir su noción de hogar y seguridad. La incertidumbre del momento se rompió con la llegada de una llamada que heló la sangre en sus venas. Sus hijos, dotados de un conocimiento inquietante sobre sus movimientos, marcaban un territorio de amenazas subliminales. La protagonista, al borde del abismo, sintió ascender la determinación. En lugar de sucumbir al pavor,
se vio a sí misma por primera vez, no como una víctima, sino como una guerrera encubierta, forjando armamento incrustado con la fuerza de su verdad. Cada segundo desbocado era una carrera contra un destino siniestro. Con una frialdad calculada, Manuel y la protagonista sabían que su permanencia en el hotel no podía prolongarse más. Había un mensaje que indicaba que sus hijos sabían su ubicación. Con habilidades dignas de un thriller urbano asfixiante, escaparon por una puerta trasera adentrándose en el tráfico visceral de una ciudad que nunca dormía, ahora cómplice involuntaria de sus tribulaciones. La urgencia no permitía vacilar y el camino hacia la confrontación final parecía estar pavimentado con desafíos inevitables. El encarnizado enfrentamiento en un callejón colindante infundía el aire con una carga eléctrica. Las palabras intercambiadas tenían el filo de cuchillos lanzados al azar. En ese lazo tenso entre madre e hijos, las líneas se habían borrado, las convenciones destrozadas. Michael y Linda, en toda su desesperación errante, enfrentaban a su madre con una inquebrantable resolución. La llegada inesperada de la policía convocada, gracias a la previsión meticulosa de Manuel, marcó un giro crucial en la narrativa, una negociación de poder que rápidamente basculó entre el caos y el control reestablecido. El arresto de Michael y Linda, aunque devastador en su ejecución visceral, representó una liberación para la protagonista. Ella se encontraba entre la devastación y el alivio en un acto de fe que sancionaba la justicia recién impuesta. En ese momento, entendía que su resistencia emocional sería su salvación y que la batalla apenas comenzaba. Cambiaría la duda por la certeza, y en los restos de lo que una vez fue su vida, emergería una comprensión más profunda del amor, la traición y la redención que ahora la esperaban en el horizonte incierto de mañana. La protagonista, atrapándonos en su mar de angustia y lealtades despedazadas, se dio cuenta de que tenía que enfrentarse a un dolor emocional mucho más profundo que cualquier otro desafío anterior. La idea de que sus hijos, sangre de su sangre, pudieran haber conspirado para lastimarla era como un puñal girando lentamente en su pecho. Intentó hacer una retrospectiva de sus vidas, buscar momentos específicos que hubieran podido señalar un desvío, un cambio imperceptible, pero crítico en su carácter o comportamiento. Pero el amor de madre es tragicómicamente ciego, y a menudo el obstáculo más infranqueable para aceptar la verdad. Mientras se sumergía en el vasto océano de recuerdos, veía a Michael y Linda en diferentes etapas de sus vidas, desde risitas angélicas de infancia hasta rebeliones adolescentes. En su mente, los pequeños atisbos de oscuridad, que había desechado por considerarlos normales, ahora parecían cobrar un peligroso significado. Y si todo aquello que consideraba amor neto no era sino un espejismo, un vínculo ilusorio destrozado irremediablemente por la traición, la mezcla discordante de dolor, amor y traición retumbaba dentro de ella como un eco interminable, dejándola paralizada. La protagonista sabía que debía reconocer la traición, no solo por su bienestar, sino para prevenir que sus hijos siguieran por el mismo camino oscuro. Estaba claro que por mucho que pudiese amarlos, no podía pasar por alto un intento de asesinato. Así, ese duelo interno se convertía en su preparación, un acto de perdón frío y calculado. La única forma de superar esta tempestad emocional era aceptar la realidad brutal que yacía frente a ella. Mientras tanto, Manuel, cuya entrada en su vida había sido bajo circunstancias insólitas, se había convertido en una figura de calma y estabilidad. Era curioso cómo el destino se las arregla para aportar luces en momentos de absoluta oscuridad. Su sugerencia de documentar evidencia sólida del dispositivo encontrado no fue solo una acción de precaución, sino también una lección esencial en la reconstrucción de una vida fracturada por la traición. Manuel proponía un plan claro, casi clínico en su enfoque: capturar imágenes del dispositivo y consultar a un experto que autentique las grabaciones serían pasos esenciales para fortalecer un caso que pudiera presentarse con firmeza ante las autoridades. Sabía que en un mundo frío donde la duda puede sembrar la injusticia, solo la prueba irrefutable podría ayudar a saldar cuentas. El protagonismo de tal estrategia no residía en una venganza sin sentido ni en un deseo de sufrimiento de los hijos, sino en afirmar la verdad y permitir una sanación auténtica. En este proceso meticuloso, ella también entendió algo vital para su periplo de redención emocional. Cerrar puertas sin dejar heridas abiertas era un arte en sí mismo. Así, hacer caso a Manuel no era solo un acto de justicia,
sino también un reconocimiento de que ese amor visceral por sus hijos merecía un cierre íntegro sin lugar para dudas. Aprovechando el refugio temporal del hotel, la protagonista tuvo tiempo para reflexionar, sopesar posibilidades y prepararse no solo para lo inminente, sino para la senda más larga y tortuosa de sanación personal que le esperaba. Con cada momento de introspección, alcanzó un nuevo entendimiento de lo que significaba sentirse traicionada por aquellos a los que se les ha entregado todo sin reservas. Este entendimiento le permitió empezar a despejar el camino hacia la renovación personal, una metamorfosis que emergía no de la amargura, sino de una resolución serena y justa. En esta tragedia de proporciones familiares, el dolor se convertía en la chispa que encendía el fuego purificador de su resiliencia. Aprendió que aunque uno nunca puede prever la profundidad de la traición, puede sin embargo resistir, reestructurar y finalmente reconstruir. La fortaleza que descubría en sí misma era el mayor acto de rebelión contra el destino que había intentado reducirla a escombros. Esta fortaleza la conduciría a encarar las inevitables repercusiones de sus acciones, ahora más convencida de que en el entramado desgarrado de relaciones humanas, solo la búsqueda de la verdad permitiría erguirse con dignidad renovada. En la penumbra de la habitación hotelera, la protagonista revisaba los fragmentos de su vida que se rompían más con cada revelación. Manuel, con una curiosidad que le había llevado más allá de sus labores de fontanero, se convirtió ahora en el confidente involuntario de un plan que ni siquiera en sus peores pesadillas ella habría imaginado. La evidencia recolectada por Manuel no era solo tangible, sino piedra angular de un castillo de cartas que sus propios hijos habían construido sobre la base de engaños y desesperación. Lo que Manuel había encontrado no solo eran imágenes del sistema de ventilación modificado, sino también pequeños fragmentos de comunicación entre Michael y Linda. Declaraciones escritas que, aún cifradas en parte, delataban un esquema donde los engranajes giraban en un oscuro complot contra la misma que los había criado. La frialdad calculada y el resentimiento encapsulados en esos mensajes eran más abrasivos que cualquier acusación injusta. La incredulidad que se dibujaba en su rostro era solo la manifestación externa de una lucha interna entre el amor maternal y la sense of justice anhelante. Sintiéndote un espectador impotente ante una obra trágica de dimensiones bíblicas, probablemente te preguntarías, ¿qué motiva a alguien nacido del amor a trazar una línea tan profunda de traición? Es entonces cuando la complejidad de las relaciones humanas se despliega en su dualidad más cruda. La economía del amor y la necesidad, las acciones guiadas por la sombra de la desesperación y la búsqueda ciega de un propósito más allá de la comprensión moral cotidiana. Manuel, un aliado improbable, sostenía en sus manos no solo la prueba de los intentos malévolos, sino también de una conversación captada entre Michael y Linda. En ella discutían un plan B con una calma y determinación que removía cualquier duda sobre la gravedad de sus intenciones. Esta información sería su lanza y escudo contra la tormenta que inevitablemente se avecinaba. En un mundo donde la duda había empezado a devorar cada certeza, la opción de acudir a la policía era más que lógica, era necesaria. Pero para hacer frente a sus hijos en el tribunal de la moral y la ley, ella necesitaba no solo evidencia, sino la convicción interna de que estaba dando un paso hacia una verdad que, aunque dolorosa, debía ser enfrentada. Como si la misma casa otrora hogar hubiera estado levantada sobre las arenas movedizas de la traición. La llamada que recibió de sus hijos no solo proporcionaba confirmación, sino un manto de amenaza que helaba. La habilidad inquietante de Michael y Linda para rastrear sus movimientos añadía una capa de urgencia, con el conocimiento venenoso de que podrían saber más de lo que parecía cada segundo, asumía un peligro mayor. El miedo se transmutó en acción rápida y calculada. La protagonista y Manuel comprendieron que ya no se trataba solo de una lucha interior, sino de un juego de movimientos precisos, donde cualquier paso en falso podría tener consecuencias irreversibles. Decidieron abandonar el hotel por una salida discreta, dejando atrás la brevedad de seguridad que esa habitación representaba. El refugio temporal había sido un respiro, un momento para restaurar fuerzas. Aunque la incertidumbre seguía acechando, los pasos siguientes eran cruciales para preservar tanto la integridad personal como la búsqueda de justicia que la reforzaba. Siguiendo la lógica implacable que Manuel y ella ahora compartían, el próximo paso no solo requería cautela,
sino también una exactitud quirúrgica en la ejecución de lo que vendría. A medida que la noche se extendía como un sudario sobre el caos que se desataba, los hilos de una historia tejida con traiciones y secretos conducían inevitablemente hacia un clímax de confrontación. Las decisiones tomadas ahora resonarían a través de las fibras desgarradas de lo que había sido su familia, marcando un antes y un después en los anales de sus vidas entrelazadas. La noche descendía lentamente sobre la ciudad, envolviéndola en un manto de sombras y silencios, apenas perturbados por el murmullo ocasional del tráfico lejano. En el corazón de esta atmósfera tensa, la protagonista y Manuel emergieron con determinación desde el hotel que había servido como su santuario temporal. Cada paso que daban estaba impregnado de resoluciones firmes alimentadas por el reciente conocimiento que poseían, un conocimiento que agitaba sus mentes y endurecía sus corazones. Era un aprendizaje doloroso, nacido de la traición más amarga que pudiera emanar de las fibras íntimas de la familia. Mike y Linda antaño, su orgullo y alegría, ahora se cernían sobre ellos como sombras ominosas. El miedo que estos nombres evocaban no era trivial, sino un temor enraizado en la comprensión de que sus lazos sanguíneos no eran garantía de seguridad. La protagonista y Manuel sabían que en esta encrucijada el juego psicológico era tan crucial como las acciones físicas. La estrategia que ahora empleaban requería una mezcla de intelecto emocional y un enfoque implacable en las pruebas que estaban a punto de implementar. Avanzaban juntos hacia una incógnita que los acechaba como un precipicio oculto en una oscuridad implacable. Las luces de la ciudad parpadearon intermitentemente a medida que pasaban, reflejándose en sus rostros cansados, pero decididos. La protagonista sentía cómo pesaba el conocimiento de que cada movimiento que realizara podría llevar a desenlaces drásticos. Las decisiones que tomara en esas horas nocturnales resonarían mucho más allá del amanecer siguiente. A medida que se acercaban a su destino, el plan que habían elaborado comenzó a tomar forma tangible. Manuel, con un semblante que reflejaba la calma antes de la tormenta, recalibraba mentalmente los pasos que seguirían. Las pruebas que lograron reunir se encontraban seguras, una artillería de verdad afilada, lista para ser disparada al escenario de la justicia. Cada documento y fotografía que Manuel había capturado narraban una sinfonía de intenciones ocultas, un testimonio mudo de la audacia de Mike y Linda. El aire estaba impregnado de tensión eléctrica, el preámbulo del enfrentamiento que sabían inevitable. Al llegar a la ubicación designada, sintieron cómo el silencio crecía a su alrededor, como un mar dispuesto a devorarlos. La protagonista inhaló profundamente, llena del coraje que solo puede provenir del propósito implacable. Sabía que lo que estaba por venir no solo definiría el desenlace inmediato, sino que también sería un acontecimiento maestro en el curso de sus vidas separadas. Manuel le dirigió una mirada firme, un recordatorio mutuo de que la seriedad de lo que estaban emprendiendo no podía subestimarse. La protagonista asintió, su mano temblando apenas perceptiblemente, mientras se preparaba para poner en marcha la serie de eventos que cambiarían todo. Su determinación brillaba como una estrella distante, un faro en la oscuridad que prometía guiarla a través de la tormenta. Mientras caminaban hacia la boca del callejón, donde el enfrentamiento final tendría lugar, las luces de la calle lanzaban sombras alargadas y cada crujido bajo sus pies parecía ensordecedor. Allí, en ese cruce, que transformaría el destino, estaba en juego mucho más que sus propias vidas. Era una emblemática batalla entre la justicia y la traición, destinada a ser resuelta por los frágiles hilos que quedaban de honestidad y amor. Y en ese momento decisivo, con el viento nocturno jugando suavemente con los mechones sueltos de su cabello, la protagonista se dio cuenta de que el final del viaje no era solo un cierre, sino un nuevo comienzo. Era un punto de inflexión, donde el dolor del pasado dejaba de ser una cadena para convertirse en una base desde donde erigir algo nuevo. Sin mirar atrás, con la convicción cristalina de aquellos que han visto el abismo y no han sido consumidos por él, avanzó lista para enfrentarse a lo que el destino y sus propios hijos le reservarían.
Manuel regresó con una mirada que delataba lo intenso de la tarea que había llevado a cabo. En sus manos sostenía evidencia tangible que prometía desentrañar la retorcida madeja de engaños y traiciones tejida en la vida de la protagonista. Las fotos lo decían todo: imágenes escalofriantes de notas garabateadas en partes traseras de recibos y servilletas marcando tiempos precisos, mostrando una mente peligrosa y calculadora trabajando metódicamente. Entre los documentos, cada punto y coma dibujaban una cruel narrativa de intención malsana. El escalofrío que recorrió la espalda de la protagonista al revisar las fotos de las notas no fue provocado solo por las palabras inscritas en ellas, sino por lo que representaban el asalto total a su sentido de seguridad y amor familiar. Un nuevo hallazgo, sin embargo, la agitó aún más. Manuel relató cómo había escuchado accidentalmente una conversación entre Michael y Linda acerca de un ominoso plan B'. Esta conversación indicaba una creciente desesperación por parte de sus hijos, la urgencia por acelerar un proceso que hasta ahora permanecía semienterrado bajo una fachada de normalidad hogareña. Este descubrimiento retorcía aún más el cuchillo de la traición, alimentando un dolor emocional que trascendía el simple terror físico. El sentido de urgencia aumentaba exponencialmente. Decisiones que tenían que tomarse bajo presión, el innegable peso de la realidad, imponiéndose con una violencia que no daba tregua. La certeza de que sus hijos eran capaces de cualquier cosa para cumplir sus planes, generaba en la protagonista una mezcla de tristeza y ardiente resolución. Batallando con la vorágine interna, tuvo que sopesar la responsabilidad maternal contra las imposiciones inexorables de la autodefensa. El miedo era un huésped no invitado que arraigaba pensamientos caóticos de retaliación ingeniosa y justicia. Si antes la palabra venganza evocaba una imagen turbia y amarga, ahora se perfilaba como una luminosa salida del túnel del horror emocional. Pero no una venganza destructiva que arrasara con los vestigios de su integridad, sino una que restableciera el equilibrio de su mundo interno, enmendada en el marco del derecho y la verdad. Las evidencias en mano, por más dolorosas que fueran, se convertirían en las llaves de su resurgimiento. Era un juego mental, donde la fina línea entre el odio y el amor se trazaba deslizándose peligrosamente hacia el abismo de la decepción. Sin embargo, la protagonista sabía que aunque el instinto natural podía empujarla al rencor, el verdadero desafío radicaba en sobreponerse a dicho impulso, en crear una estrategia que reivindicara el respeto por uno mismo y el poder inherente a tomar el control de la narrativa personal. No se trataba solo de justicia, sino de encontrar paz en medio del caos. En el preciso instante en que la protagonista absorbía estas revelaciones, una parte profunda del ser entendió que cada prueba tangible era un escalón hacia una nueva realidad. Reconociendo la encrucijada en la que se encontraba, transformó su vulnerabilidad en una poderosa herramienta de fortaleza interna. La firmeza con la que sujetaba la evidencia era también la con la que aferraba la convicción de no volver a ser rehén en su propia vida. Entre asegurar la protección legal necesaria y planificar con cautela los siguientes pasos, se trazaba una ruta clara, una jugada a menudo catalogada en esos mismos submundos digitales de relatos de venganza emocional, etapando un enfrentamiento final que sería congruente no solo con el rechazo de la traición, sino con la deliberada intención de redefinir límites no negociables. Una madre escaldada, una mujer redimida, cada acción pasada por el tamiz de una mente que se había cansado de tolerar el engaño corsario en su ámbito sagrado. Lo que se estaba gestando, pues, no era menos que una danza macabra hondamente enfocada en la encarnación del coraje. Con un sentido renovado de propósito, la protagonista comenzó a orquestar su siguiente movimiento, uno en el que su voz finalmente se escucharía por encima del caos, uno donde ella estaría completamente al mando de su historia reconfigurada. Dar su testimonio claro, inalterado y meticulosamente respaldado por pruebas se convertiría en su forma más poderosa de venganza. Encarar la verdad con honor, esa sí era la jugada final que más les haría pagar a sus traidores hijos. Sin embargo, la protagonista había tomado su resolución, ninguna mentira volvería a contaminar su camino. Y así, en ese pequeño hotel que ahora era su refugio con el persistente terror de lo conocido, reconfigurándose curva tras curva en su interior,
estaba lista para no sucumbir más a su sombra, preparándose para enfrentar los días venideros con una valentía que solo la verdad otorga. La protagonista se dispuso a sostenerse a sí misma en la guerra justa que pronto libraría. La tensión se podía cortar con un cuchillo, cuando el teléfono de la protagonista sonó bruscamente en aquella silenciosa habitación de hotel. Al otro lado de la línea, las voces de Michael y Linda resonaban con una mezcla de determinación y amenaza, apenas disimulada, demostrando que estaban al tanto de sus recientes movimientos. Su corazón se tambaleaba al ritmo de su respiración cada vez más agitada, mientras ellos, sus propios hijos, jugaban un juego siniestro, donde no se contemplaban redenciones ni perdones. Esta llamada confirmó sus peores miedos. Estaban dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias para cumplir con sus oscuros designios. Ellos, los niños a quienes había criado pensando que eran el reflejo más puro de su amor, se habían convertido en los extraños que conspiraban para destruirla. En ese frío y estéril espacio, la verdad la golpeaba con una crudeza abrumadora. La protagonista había llegado al punto de no retorno. Cualquier atisbo de nostalgia o compasión debía relegarse al olvido. Con el ánimo crepitante entendía que la amenaza no era solo figurada. Debía actuar con prontitud y precisión como un general en pleno campo de batalla, organizando meticulosamente cada detalle de la confrontación que se avecinaba. Todos los preparativos, aunque minuciosamente planificados, ahora parecían delicadas cartas a punto de desplomarse ante el menor soplo de duda. Sin embargo, ella cultivaba un nuevo tipo de fuerza, una que brotaba de su resolución feroz y el puro instinto de supervivencia. La perseverancia era su aliada, y el plan estaba listo para ejecutarse. La protagonista hizo uso de todos los recursos a su alcance para asegurar que no quedarían resquicios en su defensa. La recopilación de evidencias había sido exhaustiva. Cada pieza del rompecabezas encajaba revelando una imagen desnuda y brutal de la traición. Ahora más que nunca entendía que mirar hacia atrás no era una opción. El tiempo de la reflexión introspectiva había pasado, dando paso a una acción decidida y calculada. A pesar de la turbulencia emocional interna, su exterior permanecía sereno e imperturbable, como un lago en calma que esconde corrientes avasalladoras debajo de su superficie. Sabía que esta máscara de serenidad era crucial. Cualquier señal de debilidad sería utilizada en su contra. La llamada telefónica solo le impartió la convicción de que el momento crítico se acercaba y estaba más que dispuesta a enfrentarlo con todo su ser. El pavor de lo que podría suceder nunca desaparecía por completo. Era un invitado constante en su descanso cada vez más elusivo. Sin embargo, se aferraba a la certeza de que su causa era justa, de que su anhelo de verdad e integridad le guiaba en cada paso que daba. La determinación había renacido de sus cenizas, y tal como un fénix se preparaba para emprender este vuelo llevando consigo la esperanza y la justicia que tanto anhelaba. Así, en la penumbra luminosa del amanecer siguiente, la protagonista comprendía que lo inevitable estaba por desatarse. Mientras la conversación con sus hijos había terminado, la impronta de sus palabras aún reverberaba en su mente una siniestra melodía de advertencias veladas, pero ya no se dejaría intimidar. A través de cada fibra de su ser transitaba una electricidad vibrante, una energía que había transformado sus temores en impulso irreprimible hacia la victoria. Cada jornada esculpía su carácter y por ende su destino en formas nuevas y poderosas. El día sería suyo, lo sabía, y con este pensamiento participó solemnemente en la última secuencia de sus preparativos. Cuando finalmente terminó de trazar el plan, se dio cuenta de que ya no era una rehén de sus propios miedos, sino la arquitecta de su propia liberación. Pocas horas después, cuando la seguridad del día comenzase a despuntar, estaría lista para enfrentar cualquier cosa que el universo pusiera en su camino, con una convicción renovada y un propósito que irradiaba una fuerza casi palpable. Y mientras se preparaba para el enfrentamiento que podría cambiar para siempre la trama de este retorcido cuento, la protagonista entendía que a pesar de todo, había logrado preservar la esencia invencible de su espíritu. El aire de la madrugada estaba impregnado de una presión casi palpable, una realidad surrealista en la que cada sombra parecía cobrar vida propia. La protagonista y Manuel se encontraban en estado de alerta, conscientes de las amenazas que acechaban tras cualquier esquina. Un mensaje inquietante había irrumpido en su tranquilidad momentánea. Los hijos conocían su ubicación.
El tiempo a partir de ese instante se había convertido en un enemigo más. Con una rapidez nacida de la desesperación bien canalizada, recogieron sus pertenencias y abandonaron la habitación del hotel conscientes de que quedarse más tiempo podía resultar en un error fatal. Manuel lideraba su presencia, era una armadura invisible. Salieron por una salida discreta a un pasadizo, normalmente reservado para personal de servicio, que ahora se convertía en su mejor aliado. El hotel, antes un refugio, ahora se erguía como una fortaleza traicionera, que podía desmoronarse en cualquier momento. La situación exigía una inteligencia afilada y una clara percepción de su entorno. Mientras avanzaban hacia el exterior, cada ruido sospechoso les traía un regocijo que se alternaba con el terror. Una vez fuera la calle, se desplegaba como un inmenso tablero de ajedrez, donde cada paso debía ser calculado con precisión milimétrica. Los coches que pasaban, los peatones anónimos, todo era parte de un paisaje hostil lleno de incertidumbres. Sin embargo, escapar no significaba un retiro completo, sino una retirada estratégica, y en ese contexto, el deseo de justicia pulsaba con fuerza renovada. La protagonista no era una fugitiva, sino una estratega en movimiento, y su voluntad determinante transformaba el miedo en determinación implacable. Si algo le había enseñado esta dura experiencia, era que la lucha no dependía exclusivamente de la fuerza física, sino de la resistencia mental y emocional. En medio de la crisis, Manuel permaneció firme a su lado, un aliado inquebrantable, cuya presencia solidificó momentos de debilidad latente. Juntos cruzaron las calles iluminadas de la noche. El objetivo ya no era la simple supervivencia, sino encontrar una forma de resolver el entramado del engaño y la traición que se habían tejido a su alrededor. La lógica les decía que debían ser proactivos, adelantarse a los movimientos de sus adversarios y recoger pruebas nuevas y más contundentes. Pero más allá de la urgencia externa, latía un dolor más profundo y persistente en la protagonista, aquella herida que nace de ver a sus propios hijos transformados en seres desconocidos y hostiles. No obstante, no permitía que ese dolor la inmovilizara. El amor genuino, aunque golpeado, aún fluía, otorgando una fortaleza aguda, una claridad que convertía el sufrimiento en una armadura de propósito. Pronto los dos pudieron encontrar un lugar seguro, lejos de la atención inmediata, donde podrían pensar con claridad los siguientes movimientos. Riguroso y estratégico, Manuel había contemplado, incluso en los momentos más oscuros, prever los recursos necesarios para su salvaguardia. A través de un contacto confiable, logró conectar con alguien que podría ayudarles a asegurar una copia más exhaustiva de las pruebas contra sus hijos. Una nueva etapa se iniciaba, menos enfocada en la huida y más inclinada hacia el enfrentamiento inevitable. El destino les había obligado a recorrer un camino que ninguno había imaginado, pero feroces en su determinación, entendían que su accionar presente codificaría el futuro que anhelaban construir. Aunque la incertidumbre marcaba su compañía constante, una llama intensa quemaba en la protagonista, impulsándola a desafiar lo que pareciera inquebrantable. Y allí, en el crisol de la tormenta, que rugía con fuerza creciente, empezaron a tejer las últimas puntadas de un plan capaz de devolverles la paz perdida. La oscuridad podía ser penetrante, pero en su núcleo, la luz de la esperanza se expandía con una majestuosidad que prometía restaurar un balance roto. Cada paso dado, cada decisión tomada, acercaba a la protagonista al nuevo horizonte deseado del que ella sería arquitecta y guardiana. La narrativa de venganza y redención nunca era sencilla, pero en el acto de rebelarse contra su desgracia, la protagonista reanimaba en sí misma una humanidad que no conocía límites. En los recovecos de su corazón florecía un entendimiento renovado de la fortaleza interna, y mientras preparaban el ataque final que los llevaría a revivir con justicia plena, sabían que, aunque heridos, jamás volverían a ser derrotados. La llegada inesperada de la policía en el callejón se convirtió en un catalizador de emociones intensas. La protagonista, firme y resuelta, observa a sus hijos con un dolor indescriptible que lucha por no mostrar. Linda y Michael, por su parte, están atrapados en un ciclo de desesperación e incredulidad, tratando de entender cómo su meticuloso plan había llegado a un desenlace tan abrupto y vergonzoso. Los ojos de Michael temblaban con pánico mientras Linda intentaba mantener una fachada dura, aunque su mirada delataba un torbellino de miedo y resentimiento. La tensión en el aire era palpable.
Los agentes de policía, conscientes de la gravedad de la situación, se movían con cautela. A pesar del caos, era un momento de verdad aplastante para todos los involucrados. La protagonista, que había querido tanto a sus hijos y solo había intentado protegerlos a lo largo de sus vidas, ahora se encontraba en el epicentro de una pesadilla que ni en sus peores momentos habría imaginado. Mientras los agentes procedían a esposar a Michael y Linda, el conflicto interno en su corazón crecía. Era una batalla entre su amor maternal y la necesidad de justicia. En medio de la conmoción, un oficial se acercó a la protagonista, tomándola suavemente del brazo para guiarla hacia un lugar seguro. Con cada paso que daba lejos de la escena, sentía cómo un fardo invisible se aligeraba y, sin embargo, un nuevo peso emocional se asentaba en su pecho. Mirando por última vez a sus hijos, desde la distancia, comprendió que este era el desenlace lógico a una serie de eventos que desafiaron la cordura misma. Era un recordatorio cruel de que a veces, para salvar a las personas que amas, deben enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Manuel, que siempre había sido su fiel aliado durante ese oscuro trayecto, permanecía cerca. Su presencia era un ancla de tranquilidad en un mar de caos. Había cumplido su promesa de reunir las pruebas necesarias, asegurando que la verdad saliera a la luz. Ahora, siendo testigo del arresto de Michael y Linda, la certeza de que había hecho lo correcto le ofrecía una paz momentánea, aunque consciente de la tormenta emocional que todavía se cernía sobre todos. Los agentes, tomando nota de cada detalle y asegurándose de que la protagonista estuviera fuera de peligro, procedieron con lo que aún quedaba del operativo, y aunque la realidad era abrumadora, un atisbo de esperanza brillaba en su interior. Sabía que el camino hacia la reconciliación consigo misma estaría lleno de piedras y espinas, pero el primer paso, la primera piedra que había levantado al aire libre y dejado caer, ya estaba dado. Con sus hijos esposados y llevados a las patrullas, el retumbar de sus corazones parecía sincronizarse con el golpeteo rítmico del destino en sus oídos. El crudo sonido de las puertas de los coches de policía cerrándose resonaba como un juez dictando sentencia. En ese momento, todos los silencios y palabras no dichas florecieron en la conciencia de la protagonista, quien, a pesar de la desolación, podía vislumbrar la realización de un futuro que, si bien no estaba libre de sombra, al menos ahora no la encontraría sola. La llegada de la noche envolvía el callejón, y con ella la promesa de un nuevo día se hacía evidente. En el horizonte incierto de la vida, la protagonista tuvo que enfrentarse al hecho de que podía ser madre, y aún así elegir la justicia sobre el amor ciego. Reconocía que el camino a seguir era uno de curación extensa, uno donde la palabra perdón podría eventualmente encontrar su significado. Para Manuel, el final de este capítulo representaba mucho más que solo la conclusión de un esfuerzo arriesgado. Era una reivindicación silenciosa de la bondad en medio de la traición. Juntos, aunque marcados por las experiencias compartidas, alzaron la vista hacia un futuro donde las cicatrices se convertirían en símbolos de fortaleza y no de dolor. La protagonista y su fiel cómplice emprendían un nuevo viaje, dispuestos a construir un posible mañana donde la justicia y la paz coexistieran no como términos antagónicos, sino como significativos y complementarios. La marea del tiempo avanzaba inexorablemente, arrastrando trozos de recuerdos y emociones conflictivas. Para la protagonista, los días siguientes al arresto de Michael y Linda fueron una mezcla confusa de alivio y devastación. El alivio residía en la certeza de estar a salvo de un peligro tangible, mientras que el dolor brotaba de la comprensión de que sus propios hijos, de quienes se había alejado emocionalmente, habían crecido en un vacío moral que desembocó en su caída. El día del juicio llegó con cielos grises, reflejo perfecto del ánimo general. La sala del tribunal se llenó de susurros y miradas curiosas, todos ávidos de desenterrar el jugoso drama familiar que se cernía sobre ellos. El abogado de la defensa trató de pintar a Michael y Linda como víctimas de las circunstancias, jóvenes arrastrados al abismo por deudas y malas influencias. Sin embargo, el fiscal, armado con las pruebas recopiladas por Manuel, desmanteló cada argumento con precisión quirúrgica. Sentada en la banca, la protagonista contemplaba a sus hijos con una mirada imperturbable, tratando de buscar en sus rostros el vestigio de aquellos niños a los que había acunado y amado sin reservas.
En su lugar hallaba tan solo gestos endurecidos por la desesperación y ojos vacíos donde alguna vez hubo sueños y esperanzas. Recordaba sin querer los fragmentos de conversaciones antiguas, de consejos no escuchados y llamadas telefónicas llenas de recriminaciones. En algún lugar del camino habían decidido tomar un desvío oscuro del cual ahora no podían regresar. Los detalles del juicio revelaron la magnitud de la presión financiera, que habían soportado una carga que los llevó a planear lo impensable. Las dificultades económicas se habían transformado en un enemigo invisible, que los empujó al filo de una decisión fatal. La protagonista se debatía internamente, tratando de discernir en qué momento su amor incondicional se había convertido en ceguera. Las advertencias no vistas, los signos pasados por alto, todo cobró un nuevo sentido bajo la cruda luz de la verdad. Con la sentencia dictada, Michael y Linda fueron condenados a años de prisión por intento de asesinato premeditado. Las lágrimas contenidas rompieron el dique, y en la sala prevaleció un pesado silencio solo roto por las solemnes instrucciones del juez. La protagonista, con el corazón roto pero con determinación renovada, salió del tribunal con la firme resolución de no preguntar el por qué, sino el cómo. ¿Cómo podría seguir adelante? ¿Cómo podría aprender de aquellos errores pasados? ¿Cómo podría reconstruir su vida desde las cenizas de la traición? Manuel, quien había estado a su lado como un pilar de apoyo inquebrantable, caminaba junto a ella. Con cada paso, la protagonista sintió que soltaba un poco del peso que la había oprimido durante tanto tiempo. En la compañía de Manuel, encontró un consuelo inesperado, una conexión genuina que hablaba de una esperanza restaurada y una fe revitalizada en la humanidad. Juntos emprendieron el camino hacia un nuevo inicio, dejando atrás las sombras del pasado. Al llegar al umbral de su nuevo hogar cerca del mar, la protagonista respiró profundamente, dejando que el aire salado llenara sus pulmones y despejara su mente. En ese nuevo refugio, donde el constante murmullo de las olas ofrecía una banda sonora para sus pensamientos, pudo empezar a cicatrizar. Con la mirada puesta en el horizonte, reflexionaba sobre el significado de la verdadera familia, una que no siempre está definida por lazos de sangre, sino por los actos desinteresados de quienes te sostienen en tus momentos más oscuros. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, la protagonista sintió un renovado sentido de propósito. Sabía que el camino hacia la recuperación sería largo y a veces incierto, pero estaba decidida a recorrerlo con determinación. Había aprendido que aunque las cicatrices del pasado nunca desaparecerían por completo, podían transformarse en recordatorios de fortaleza y resistencia. Con Manuel a su lado y la promesa de nuevos comienzos, estaba lista para enfrentar lo que viniera, segura de que la justicia y la paz no solo coexistían, sino que eran posibles de lograr juntas en su nueva vida. Con cada inicio difícil, llega también la oportunidad de un final esperanzador. A medida que el juicio avanza, las revelaciones sobre los hijos de la protagonista pintan un panorama sombrío y complejo, donde la desesperación financiera y las malas decisiones se entrelazan para formar una telaraña de engaño y las esperaciones, traición. Los testimonios abundan, cada palabra más pesada que la anterior, cada confesión, una pieza del rompecabezas que nadie quisiera armar. La fiscalía presenta pruebas irrefutables de la intención premeditada de causar daño, dejando claro el nivel de planificación detrás del intento de asesinato. La protagonista, observando el proceso desde un lugar casi irreal, se enfrenta a los quebrantos de su corazón y a la frialdad de las evidencias. Para cualquier madre, el verlo y escuchar cómo sus propios hijos planearon su destrucción es una realidad demasiado cruel para comprender. En algún rincón de su mente, aún resuena la pregunta de ¿en qué momento se torció el camino? Los recuerdos pasan como cintas veloces desde los primeros pasos y risas infantiles hasta los momentos más oscuros de la adolescencia, despojados ahora de ingenuidad. El veredicto es contundente: culpables y sentenciados a prisión. El peso de las palabras intento de asesinato premeditado ya no es una sombra en la mente, sino una verdad que retumba en la sala del tribunal. La justicia ha hablado, pero también ha dejado una cicatriz indeleble en el corazón de una madre que ahora debe construir una nueva identidad familiar, redefinir las bases de lo que significa ser amada y amar a los demás. A medida que el juicio concluye, la protagonista reflexiona profundamente sobre el concepto de familia, una reflexión forzada por la crueldad de sus circunstancias.
En conversaciones silenciosas consigo misma, las preguntas sobre la naturaleza del amor y la lealtad finalmente ceden su lugar a una comprensión empoderadora. El amor verdadero trasciende la sangre, mostrando su verdadero rostro en los momentos de adversidad. Manuel, cuya lealtad y bondad han sido pilares inquebrantables, se convierte en una prueba viviente de que el parentesco más fuerte a veces se forja en el fuego del sufrimiento compartido. Con la sentencia dictada, el horizonte se despeja para una nueva etapa llena de promesas de renovación. La protagonista, a pesar de la traición y el dolor, ha encontrado en Manuel no solo un aliado, sino un verdadero amigo, alguien con quien puede compartir su viaje de sanación y redescubrimiento. Juntos, mientras el juicio queda atrás, sueñan con construir una nueva vida en un entorno donde el mar, la arena y el viento ofrecen un refugio lejos del bullicio de la desesperación y las luchas internas. La mudanza a su nuevo hogar junto al mar simboliza no solo un cambio físico, sino también un renacimiento emocional y espiritual. Cada mañana trae consigo el regalo del aire salado y la promesa de una página en blanco. La protagonista empieza a entender que aunque las heridas pueden resonar dentro de uno por mucho tiempo, la resiliencia reside en la capacidad de uno para encontrar belleza en las cicatrices, convertirlas en lecciones de vida y en recordatorios de las fortalezas ganadas a través de la adversidad. En este escenario de esperanza, la protagonista se dedica a proyectos que le apasionan, buscando integrar a Manuel en su mundo nuevo. Juntos exploran los mercados locales, encuentran cafés escondidos en los callejones y se sumergen en la comunidad que les rodea, cosechando amistades que se construyen sobre la sinceridad y la autenticidad, no sobre lazos impuestos. La protagonista abrazó la simplicidad tan profundamente como deseaba, comprendiendo que a veces lo que no se espera es lo que realmente llena nuestra existencia de significado. A pesar de las pérdidas y el dolor, la protagonista encuentra en su nueva vida un recordatorio constante de que la fortaleza no solo se mide por la capacidad de sostenerse en pie después de un golpe, sino por la habilidad de seguir adelante, permitiéndose florecer de nuevo. En cada paso el camino se redefine. La justicia y la paz no son sueños incompatibles, sino logros accesibles para aquellos dispuestos a buscarlos con voluntad inquebrantable. De pie, en la orilla del mar, con Manuel a su lado, y un futuro incierto pero alentador por delante, la protagonista contempla el vasto océano y sonríe, aceptando que si bien la vida puede ser impredecible y desafiante, es precisamente esa intrincada danza entre dolor y alegría la que le da sentido a nuestro paso por este mundo. En el ocaso de la batalla emocional, cuando todo parece haber alcanzado su desenlace, las verdaderas transformaciones se gestan en silencio. Así estamos llevados a la escena final, donde cada pieza del pasado parece haberse transformado en un eco distante. Ella se encuentra sola, no con la soledad de la pérdida, sino con la soledad de una introspección que ha descubierto una serenidad nunca antes imaginada. El fiero oleaje del mar enfrente de su nuevo hogar marca el desvanecimiento de aquellos que quisieron hacerle daño con sus oscuros designios. Los días que alguna vez estuvieron cargados de sospecha y traición, ahora se encuentran enterrados bajo el manto de arena que con el paso del viento se lleva cualquier rastro de la angustia. Los que intentaron controlarlo todo, sus hijos, se encuentran confinados no solo por las paredes de una celda, sino por las cadenas invisibles del remordimiento, atrapados en una soledad autoinfligida. Ellos se aferran a lo que recuerdan del amor maternal, pero esos hilos están rotos y desgastados, sin posibilidad de restauración. Ella ha aprendido que las cicatrices no son recuerdos de dolor, sino de su propia fortaleza. Aprendió también que perdonar no es siempre necesario cuando el tiempo se encarga de colocar cada cosa en su sitio. Los susurros de redención se callan ante un silencio que ahora es su aliado, un silencio que no tiene necesidad de ser interrumpido. En este amanecer de posibilidades, cada uno de sus pasos se siente ligero, como si la gravedad misma hubiera olvidado su fuerza. Tú en su lugar habrías tenido el temple para esperar. Podrías haber absorbido cada golpe sin la necesidad de devolverlo al instante. En esas preguntas colgantes, entre el susurro de las olas, emerge la verdadera esencia del cambio, un cambio que no requiere fanfarria sino paz. Este es el reino donde el silencio se convierte en rey, y donde el tiempo tiene el poder de sanar sin la intervención de más palabras. Al final hay una lección escondida en el vacío que queda,
No es una lección de moral ni de justicia, sino una de simple existencia. Es un recordatorio de que a veces lo más poderoso que podemos hacer es dejar que el mundo siga su curso, porque al igual que los árboles que florecen tras una tormenta, el ser humano también está destinado a renacer de sus propias cenizas. Todo lo que una vez pareció insalvable ahora es nada más que un anhelo vago en el viento. En su mano una llave ya no sirve para abrir puertas añejas, sino para liberar un futuro libre de angustias pasadas. Ante tanto descubrimiento interior, su corazón late al ritmo de un tambor nuevo, uno que dicta el compás de una vida rehecha con hilos de esperanza y sueños. En la solitaria plenitud de su nuevo jardín, una luz suave se filtra entre las hojas iluminando su camino, mientras ella se adentra en lo desconocido con paso firme. No mira atrás, pues no hay nada en el espejo retrovisor que le interese conservar. Y tú, espectador de su historia que has recorrido con ella esta travesía, ¿has encontrado en las sombras del relato algún reflejo propio? ¿Podrías una vez más escoger el sendero de la incertidumbre con la misma valentía? La respuesta yace, no, en las palabras, sino en el eco del entendimiento que resuena en tu silencio interior. Algunos finales no son ruidosos, son sagrados.